¿qué hago con este pecado? Quiero leerles un post que leí en las redes. De hecho, me llegó a mí de varias personas que lo publican. De antemano quiero decirle que yo no voy a mencionar este post con un espíritu de crítica. Yo quiero pensar que quien lo escribió lo hizo con la mejor de las intenciones. Y mi intención no es criticarlo, ni juzgarlo, ni porque estoy en contra, sino mi propósito es ampliarlo un poco. Y yo creo que algunos de ustedes se van a identificar cuando lo escuchen, lo van a recordar, porque estuvo circulando muy fuerte en las redes sociales hace algunos meses atrás. Y dice: ven a la iglesia. Si eres adicto a las drogas, tratando de vencer la adicción, ven a la iglesia de todos modos. Si te emborrachaste ayer por la noche, ven a la iglesia de todos modos. Si no estás seguro de qué género prefieres, ven a la iglesia de todos modos. Si no puedes dejar ese desagradable hábito, ven a la iglesia de todos modos. Si fallaste, si volviste a pecar, ven a la iglesia de todos modos. La iglesia no es un tribunal, la iglesia es un hospital para los quebrados, un lugar para los perdidos que se sienten vacíos, para los que están confundidos, para ti que estás desesperado y has sido rechazado. Cada santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. Orar es hablar con quien todo lo puede. Dios escucha la oración. Oraremos por ti, oraremos contigo. Dios romperá las cadenas, te hará libre, te dará una nueva vida, una vida abundante. Quiero que sepas que la iglesia está llena de personas como tú, personas con un pasado triste, que hicieron cosas que odian o lamentan de su pasado, personas que cometieron errores, que se tomaron de la mano de Dios y Él ahora les ayuda. Personas imperfectas que están siendo perfeccionadas. El amor de Dios y su gracia es inmensa, así que no importa lo que hiciste, tu vida podría cambiar si vienes a la iglesia de todos modos. Te aseguro que si dejas que Jesús cambie tu vida, ya nunca más volverás a ser igual. Ahora, cuando yo veo este post, bueno, si hay personas que no saben lo que es el post, porque a lo mejor hay gente que no usa las redes, sobre todo la gente mayor, son reflexiones que la gente pone en su Facebook, en sus redes sociales. Es una reflexión que la pueden ver todos sus amigos. Por cierto, hay que cuidar mucho lo que están pasando en las redes sociales. Tenga cuidado cuando pica las historias, de repente vienen historias malas. Cuídese. Yo he decidido ya no ver las historias, aunque sean desconocidos, porque a veces uno las deja y están pasando solas y se ve como que como que se leyó, y a veces se puede malinterpretar que leyó algo que no debió haber leído. No sé si me estoy explicando. Así es de que si yo no veo su historia y no aparece, la vio el pastor, no se vaya a sentir conmigo, prefiero no hacerlo. Es por una salud, y creo que son decisiones que todos los que tenemos que tener mucho cuidado debemos tomarlas. ¿Estamos? ¿En qué iba? Entonces, cuando yo leo este post, yo a simple vista me parece muy bueno. Muy bueno, porque le están diciendo a la gente: no dejes que lo que has hecho te condene como para no venir a la iglesia, porque en la iglesia vas a recibir ayuda. Pero yo aquí veo que podemos complementarlo. El venir a la iglesia es correcto. ¿Cuántos están de acuerdo que es correcto? Pero más que venir a la iglesia es venir a Dios, porque el diablo también viene, nomás que se queda ahí en el pasillo. Más que venir a la iglesia es venir a la presencia del Señor. Otra cosa que veo aquí en este post, como le digo, no juzgo a quien lo escribió, porque creo que tiene una buena intención, que la gente no se sienta condenada, porque cuando tú fallas, lo primero que mete Satanás es condenación para que no busques a Dios, y te impide venir a un lugar como este para que no encuentres a Dios. Y creo que esa era su intención. Pero veo otra situación. Ahí habla de lo que Dios puede hacer y lo que la iglesia puede hacer por ti, pero nunca dice lo que tú tienes que hacer. Y no solo se trata de lo que Dios puede hacer por ti y de lo que la iglesia puede hacer por ti.
se trata también de ti. ¿Qué decisiones vas a tomar? Si vengo a la iglesia solo para aliviar mi conciencia, pero al salir voy a ser la misma persona o peor, no tiene caso. Pero si vengo a la casa de Dios para encontrarme con Dios, que me perdone mis pecados y salir de aquí para vivir una vida diferente, claro que vale la pena. Y es que lamentablemente en este tiempo el mensaje que se están compartiendo es lo que Dios puede hacer por ti, lo que la iglesia puede y debe hacer por ti, pero poco se habla de lo que la persona tiene que hacer. Y a veces no hablamos lo que la persona tiene que hacer para no vernos religiosos. O no le decimos a la persona la verdad, porque hay un dicho de China, Nuevo León, que dice: la verdad no peca pero incomoda. Y no queremos molestar a la gente, y a veces decimos: no, es que si le digo las cosas así como dice la Biblia, la persona se va a ofender, se va a sentir atacada, y al sentirse atacada pues ya no va a querer escucharme, y mejor me le voy por las orillas. Pero sabe una cosa, yo nunca he visto una persona que cambie cuando no conoce la verdad completa. Jesús dijo: conocerán la verdad, y la verdad, no la media verdad. Conocerán la verdad y la verdad les libertará. Nosotros tenemos que conocer la verdad completa. Gloria a Dios, porque podemos hablar a la gente de lo que Dios puede hacer por ellos, quiere y va a hacer con ellos, no cabe duda. Gloria a Dios por lo que la iglesia puede y debe hacer con las personas, pero se necesita también la colaboración de la misma persona. De hecho, si usted revisa la Biblia, el mensaje de Cristo fue confrontativo. De hecho, los religiosos de su tiempo lo aborrecían porque el mensaje era muy duro contra ellos, porque ellos pensaban vivir una cosa y decían vivir una cosa y vivían otra. Jesús dijo: hagan lo que digan, pero no hagan lo que hacen. Yo veo las palabras de Jesús, las palabras de Cristo, cuando Él por primera vez abre su boca diciendo un mensaje que a lo mejor no era agradable a los ojos de la gente, pero era la verdad. Un mensaje como el que describe Marcos. Y lo primero que Jesús les dice, ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y mire la primera palabra: arrepiéntanse. Ustedes necesitan arrepentimiento. Es la primera palabra de Jesús. Y luego después dice: y crean en el evangelio. Diga conmigo: arrepentimiento y fe. Son dos cosas las que se necesitan: arrepentimiento, o tres cosas: arrepentimiento, el mensaje y la fe en el mensaje, o la fe en Cristo. El mensaje de Cristo y la fe en Cristo. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amados, hoy lo que Jesús les está diciendo es: necesitas arrepentirte, confesar tu pecado a Dios, dejar el pecado. Ahora, muchas veces pensamos que Dios nos va a quitar. No, Dios no va a quitar lo que tú no estés dispuesto a renunciar. El Espíritu Santo, ¿de dónde echará mano para convencerte de un pecado si no hay una palabra sembrada en ti? Pues la Biblia dice que la fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Dios exhorta, redarguye. Claro, edifica también, va todo junto. ¿Están conmigo? También la Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Para qué es eso? Para una reacción de parte nuestra.
Dios no entra a un corazón que no le abren. Él dice en Apocalipsis, aunque está hablando de su iglesia, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y no me abre, le tumbaré la puerta. Dice así. Si alguno oye mi voz y ¿qué? Y abre la puerta, ¿qué voy a hacer? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿de dónde echa mano el Espíritu Santo si no conozco la verdad? Hace poco escuchaba el testimonio de un gran deportista y dice: yo hacía muchas cosas que hoy me doy cuenta que estaban mal, pero yo las hacía porque pensaba que no estaba mal. Hasta que me di cuenta que estaba mal, fue cuando dejé de hacerlas. Yo pensaba que estaba bien porque todo el mundo lo hace, y como todo el mundo lo hace, pues entonces yo pensé que estaba en lo correcto. Conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia? ¿Cómo valoras la misericordia de Dios si no te das cuenta de que Dios ha sido misericordioso contigo y no te ha pagado conforme a tus y a mis pecados? ¿Cuánto valoramos la gracia de Dios? La gracia es un regalo inmerecido. Dice la Biblia en Efesios que por gracia somos salvos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la gracia de Dios? Gratuita, inmerecida. Pero escuche, ¿cómo valora alguien la gracia de Dios si piensa que todo lo merece? Hay que enseñarle que no merece nada. No merecemos la salvación, y por eso es gracia. Y para enseñarle a alguien que no merece la salvación, necesitamos hacerle ver su condición. Porque mientras no la vea, pensamos que todo lo merecemos. Y mientras no veamos lo grande de la misericordia de Dios, que no me ha pagado a mí y a usted conforme a nuestros pecados, ¿cómo valoraremos la misericordia de Dios? ¿Están conmigo? Entonces el mensaje debe ser completo. Arrepentimiento, fe en Jesús, fe en su palabra, reconocimiento del pecado, tomar la decisión de abandonarlo. Dios no la tomará por ti ni por mí. Dios no te va a arrancar lo que tú no quieras que Dios te arranque. Y decirle: Señor, aquí estoy, tomo la decisión de confesar mis pecados a ti, abandonarlo, renovar mi mente, comenzar a ver lo que te agrada para hacerlo, dejar de hacer lo que no te agrada de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, y vivir para tu gloria. Y cuando eso sucede la conversión genuina de alguien. ¿Están conmigo? Sí. Lo que yo veo es esto. Hubo un tiempo en que en el medio evangélico se combatía muy fuerte contra el pecado, pero el problema es que se hacía con una actitud y con un espíritu de condenación. La palabra, usted puede señalarle a alguien su pecado, pero se lo puede señalar de dos maneras: con el anhelo y el deseo y el amor por la persona, de ayudarle, de corregirle, de enseñarle, de mostrarle el camino, o con la actitud de condenación. El problema no es el mensaje, el problema es quien lo comunica. ¿Cómo comunicamos nosotros el mensaje del arrepentimiento? ¿Con un espíritu condenatorio? ¿O con un espíritu de amor? Dice el apóstol Pablo que sigamos la verdad en amor. Y lo que ha hecho daño no es el mensaje. El mensaje se tiene que hablar, porque si no se habla el mensaje, seguimos en la ignorancia.
Y hay gente que por ignorancia no ha dejado el pecado, porque necesita darse cuenta, de acuerdo a la Biblia, que es un pecador, que necesita el arrepentimiento y la gracia de Cristo. El problema no es el mensaje. El problema a veces somos el mensajero. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que anunciarle a la gente lo que Dios puede hacer por ellos, lo que nosotros como iglesia podemos hacer por ellos. Pero también tenemos que anunciarle que ellos tienen que tomar una decisión. Amén. Una decisión producto o resultado del arrepentimiento. El Espíritu Santo toma esa palabra dicha en amor, con la actitud correcta, porque si no hay palabra, ¿de dónde echa mano? Y como le dije ahorita, las palabras que salieron de Jesús fueron: arrepentidos y crean en el Evangelio. Esa es la esencia del mensaje. Vuelvo a repetirlo: arrepentimiento, creer en el Evangelio, poner nuestra fe en Jesús. Como le dije ahorita, quien no conoce las cosas de Dios piensa que está bien. Necesitamos decirle, de acuerdo a la Biblia y a lo que Dios quiere para tu vida, no está bien. Hechos capítulo 20 versículo 21, mire las palabras de Pablo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Ese era el mensaje de Pablo. El mensaje de la iglesia primitiva después de Jesús era ese: arrepentimiento y fe en Jesús, fe en su evangelio, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, y metanoeo significa pensar diferente. Antes de conocer a Dios, de conocer su palabra, yo pienso de una manera, pero una vez que la conozco, pienso de la manera que Dios piensa. Pero ¿cómo voy a saber cómo Dios piensa si no hay quien me diga? Con el espíritu correcto. ¿Están conmigo? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Entonces, amados, metanoeo, arrepentimiento, es reconsiderar, sentir compunción. Habla de sentirnos mal, compungidos. Me doy cuenta que le fallé a Dios. Me di cuenta que le fallé a mi esposa. Me di cuenta que le fallé a mis hijos. Me di cuenta que le fallé a los que me rodean. Y tomo la decisión de un arrepentimiento y corregir el rumbo. La palabra de arrepentimiento no es para condenación, es para salvación. Y no solo se trata de orar diciendo que nos arrepentimos, sino como Jesús dijo, que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestros pecados. Porque yo quiero definir qué es pecado, porque de pronto las personas dicen, bueno, pues qué es pecado, pero de una manera muy general, pecado es desobediencia a lo que Dios ha establecido. Pero hay personas que no piensan que están desobedeciendo a Dios. Pero no se trata de cómo piensan ellos, no se trata de cómo piensa el ser humano o la sociedad, se trata de qué es lo que Dios dice acerca de. Arrepentimiento es desobediencia a lo que Dios ha establecido, a sus mandatos, a sus estatutos, a sus preceptos, transgredir las leyes de Dios, rebeldía contra Dios y su gran plan y propósito para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Dios prohíbe el pecado? Bueno, porque Dios es Dios y Él es soberano, y a Él se le antoja hacer una serie de reglas y prohibiciones para que la gente haga o no haga porque Él manda. No, Dios no es como nosotros, Dios es bueno. Y si Él ha establecido prohibiciones, cosas incorrectas, que no son correctas, es porque Él nos hizo y sabe que nos dañan. Cuando el Señor le da las leyes a su pueblo, les da 3 razones por las cuales ellos deberían obedecer. Dijo, si ustedes me obedecen, les va a ir bien. Van a vivir, número 1. Les va a ir bien y van a vivir larga vida. Y luego les decía, pero si no lo hacen, pues les va a ir mal, se va a cortar la vida. Al final de cuentas, la decisión es de la misma persona. Por eso se trata también de nuestra colaboración. Claro, Dios hace la obra, pero Dios no hará la obra que yo no le pido que haga, o que yo no estoy dispuesto a que Él haga.
Dios me puede cambiar, pero Dios no me cambiará si yo no decido y le pido que me cambie. Porque Dios no va a obligarnos a ninguno de nosotros. Eso es el pecado. Desobediencia a los mandatos de Dios, transgresión a sus leyes, rebeldía contra Dios. Ahora, las consecuencias, pues desgraciadamente son lamentables, por eso Dios lo prohíbe. Muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Separación de la presencia de Dios. El Señor le dice al pueblo de Israel: sus pecados han hecho una barrera entre yo y ustedes. No llegan. Ruina, fracaso. Yo creo que está por demás decirle las consecuencias de lo que estamos viviendo en un mundo de pecado. Pérdida de autoridad sobre Satanás y sus demonios. El pecado le abre puertas al enemigo para arruinarnos, empobrecernos, arruinarnos. Le otorga derechos para controlarnos y manipularnos. Pastor, pero son consecuencias del... Claro, la Biblia habla de consecuencias del pecado. Le estoy diciendo algunas, pero le voy a dar algunas. Aquí las vamos a leer. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Mire las consecuencias. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿No qué? No arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la reversión del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en buen hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el gentil, el griego, nosotros. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, si por un lado yo encuentro que el mensaje completo incluye el arrepentimiento, por otro lado defino lo que es el pecado, y por otro lado encuentro las tristes y lamentables consecuencias del pecado, entonces ¿cuál debería ser mi actitud hacia el pecado? Y la Biblia nos enseña cuál debe ser nuestra actitud al pecado, o nuestra correcta actitud hacia el pecado, de acuerdo con la palabra de Dios. Y escuche, no puede ser una actitud pasiva, ni indiferente, ni confiada, porque dice primero los Corintios 10:12 que el que piensa estar firme mire que no caiga. Ni tampoco permisiva, ni tampoco tranquila. ¿Cuál debe ser la actitud? Le doy 5 cositas nada más. Hay mucho que decir, pero de acuerdo a Pablo, el apóstol Pablo y al apóstol Pedro, le doy 5 cositas muy sencillas. Número 1, de acuerdo a la Biblia, el pecado se combate, se batalla contra él, se pelea contra él. Primera de Pedro 2:11. Amaos, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, es una batalla, es una guerra contra el alma. Y combatir al pecado no siempre va a ser agradable, es una lucha que tenemos a diario contra él. Pero tomamos la actitud correcta. Viene la tentación, viene la oferta del enemigo, viene el anzuelo de Satanás y combatimos contra ese pecado. La Biblia dice que Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como Él sabe cómo se vence el pecado, tú te alineas a Cristo, te sometes a tu voluntad y batallas contra el pecado y obtienes la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Eso no quiere decir que somos infalibles, pero el pecado no es una práctica en nosotros. Podemos fallar de pronto. Segundo, morir al pecado. Romanos 6:11. También vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y considerarnos muertos al pecado significa que el pecado ya no tiene influencia ni poder sobre nosotros. No me controla, no tiene poder sobre mí. Porque todo lo puedo en Cristo. Porque el Señor está conmigo. Y se va a asomar a la puerta y va a venir la tentación. Pero lo hago morir y me considero muerto al pecado. Tercero, no reine el pecado. Romanos 6:12. No reine pues
el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En otras palabras, no permitas que el pecado controle la manera en que tú vives. No caigas ante los deseos pecaminosos, no te doblegues ante el pecado, no dejes que te gobierne, no dejes que te obligue a obedecer los malos deseos de la carne, no sirvas al pecado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esa debe ser la actitud, combatirlo, morir al pecado, no dejar que reine en nosotros. Pero algo más, no usar nuestro cuerpo para el pecado. Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Romanos 12:1, usted lo conoce: os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el apóstol dice: así como en otro tiempo usabas tus miembros, tus manos, tus ojos, tu cuerpo para servir al pecado y a la injusticia, ahora en Cristo tú usas tu cuerpo para servir a Cristo y servir a la justicia. Tiene que haber un cambio. Pero el cambio Dios no lo hará si no hago lo que me toca hacer a mí. Batallar contra el pecado, hacer morir el pecado, no dejar que el pecado me controle, que no reine en mí, y tomar la determinación que mi cuerpo no es para el pecado, mi cuerpo es para ser santo, así como Dios es santo. Estamos en perfeccionamiento y cada día debemos parecernos más a Jesús. Tampoco, Romanos 6:13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, lo que está diciendo en otras palabras es: no dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. ¿Y a quién le toca hacer eso? A nosotros. Hay que usar nuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. No dejes que el pecado te use para hacer lo malo. Y preséntale tu cuerpo a Dios para hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado? No dejar que se enseñoree de nosotros. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pocas palabras, dice Pablo: el pecado ya no es tu amo. Antes tú hacías las cosas porque el pecado te obligaba, eras esclavo de él. Ya como te mandaba a hacer, tú hacías. Pero ahora en Cristo tú le puedes decir: tú ya no tienes poder sobre mí. El pecado ya no es tu amo, porque ahora no vives bajo las exigencias de la ley, sino bajo la gracia de Dios. Su gracia, escuche, su gracia, muy contrario a lo que de pronto el mensaje moderno dice, y lo digo con mucho respeto, su gracia no nos enseña a solapar el pecado, su gracia nos enseña a combatir el pecado. O sea, la gracia no es una excusa para hacer pecado. La gracia es la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de Dios para vencer el pecado. Porque el pecado arruina, destruye, te separa de Dios. Su gracia nos ayuda a vencerlo. Sin la gracia de Dios no teníamos opción. Éramos esclavos. Pero con la gracia de Dios ya no estamos obligados a pecar. El pecado no nos puede obligar. Y con la ayuda del Todopoderoso lo podemos vencer. Y lo dice Tito, capítulo 2, versículo 12. La gracia de Dios, mire, leámoslos. La gracia de Dios nos enseña. Bueno, el versículo 11 habla de la gracia de Dios. A ver si podemos poner el versículo 11, porfa. Yo sé que los metí en un lío. El 11 y luego el 12. Porque la gracia de Dios, diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres. Ahora vamos al versículo 12. Enseñándoos, vamos al 12. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos enseña? La gracia. ¿Qué enseña la gracia? La gracia enseña que renunciando a la impiedad, ¿quién tiene que renunciar? Yo. Y a los deseos mundanos, ¿quién tiene que renunciar? Yo. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién tiene que tomar la decisión de vivir así? Yo. La gracia no obliga en automático a que tú hagas las cosas bien. Te enseña, nos ayuda a vencer. Y el pecado no tiene poder en nosotros porque no somos esclavos de la ley, sino que ahora estamos al servicio del amor de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, voy a empezar a ir al punto del mensaje. Esta fue la introducción. Si amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Si yo no quiero ofenderlo ni transgredir sus leyes y mandamientos, ¿cuánto es tu deseo? Si conozco las consecuencias terribles del pecado, ¿cuántos estamos conscientes de ellas? Si sé lo que debo hacer con el pecado o la actitud que debo tomar respecto al pecado, como combatirlo, hacerlo morir, no dejar que reine, no dejar que se enseñoree, todo lo que hablé ahorita. Entonces, ¿por qué se sigue pecando? Aleluya. Si yo amo a Dios, si no quiero ofenderlo ni transgredir sus leyes y mandamientos, si sé las consecuencias terribles del pecado, si sé lo que debo hacer para combatirlo, la actitud que debo tomar ante él, ¿por qué mucho creyente sigue pecando? Ahora, cuando digo seguir pecando, estoy hablando de un pecado practicado y continuo. Fallas todos tenemos. Y cuando tú has decidido vivir una vida que agrade a Dios, de pronto cometes un pecado y el Espíritu Santo te redarguye y vas a su presencia y te arrepientes. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y no dejamos que se enseñoree y lo hacemos morir y lo combatimos. ¿Están conmigo? Y no estoy hablando de perfección, pero hay creyentes que están viviendo en pecado. ¿Cómo es posible? Escuche bien, que alguien que ama a Dios, o al menos dice amarlo, ¿cómo es posible que alguien que sabe las consecuencias de adulterio, las terribles consecuencias del adulterio, y que sabe cómo lo podría combatir, esté viviendo una doble vida? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No se oye ni una mosca aquí. ¿Por qué? Cuando yo medito en eso y me pongo en una condición de humano como todos, porque todos estamos expuestos. ¿Están de acuerdo conmigo? Me doy cuenta que no hay manera de combatir al pecado, ni dejar que se enseñoree, ni hacerlo morir, y también no dejar que reine, y presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es lo que debo hacer cuando me doy cuenta de pronto que no hago eso? Encuentro 3 cosas que debo de hacer para que suceda. ¿A alguien le interesa saberlo? ¿Hoy o el próximo jueves? Ya estamos fuera de la hora. ¿Me da 10 minutos? ¿10 minutos? ¿10 minutos? ¿10 minutos? Tengo 30 minutos. ¿Alguien me da 10 minutos más? Y le voy a decir dónde podría estar la clave con ese pecado que usted batalla o yo batallo. Y yo creo que este día Dios nos va a dar una libertad tremenda. Él está aquí.
Yo sé que Dios va a hablarnos. Primeramente, bueno, son 3 cositas y la tercera trae como 50 puntos. Número 1, a veces cedemos al pecado porque no lo visualizamos como un enemigo. ¿Por qué no lo combatimos? Porque solo a los enemigos se les combate, no a los amigos. Y mientras yo no vea el pecado como un enemigo, no lo voy a combatir. Lo voy a dejar crecer. Lo voy a dejar reinar. Lo voy a dejar enseñorearse de mí. Presentaré mi cuerpo al pecado. Porque a los amigos se les combate. A los enemigos se les combate, a los amigos no. Y usted necesita ver el pecado como un enemigo. Segundo, necesitamos ver el pecado como un gran peligro. No para andar con paranoia. Ay, yo no quiero pecar. Y si peco me cae un rayo. No se trata de eso. No se trata de eso. Pero estar conscientes de que un pecado que se hace iniquidad, un pecado practicado, es un gran peligro. Destruye el alma, tus emociones, tu familia, tus finanzas, tu cuerpo. Y necesitamos verlo como un gran enemigo y necesitamos verlo como un gran peligro. El no visualizarlo como un grave peligro, como para tomar la decisión de morir a él y no dejarlo reinar y no dejarlo enseñorearse, es lo que no nos permite combatirlo. Y la tercera cosa tiene que ver con el agrado. ¿Agrado de qué? 3 cosas que te quiero hablar del agrado y voy a ir bien rápido. Número 1, hay quienes no combaten el pecado porque han decidido agradar a terceros. Y hay muchos creyentes, yo estoy hablando a la iglesia hoy, que han comprometido sus principios divinos por agradar a los hombres. Y yo no estoy hablando de ser contenciosos, Dios nos libre, y de echarnos encima a la gente y enjuiciarla, no es el plan. Pero nosotros no vivimos para agradar a los hombres. Y yo he tomado la decisión en mi vida que si agradar a los hombres implica desagradar a Dios, ya está decidido. Al primero que quiero agradar es al Señor. Mucho creyente compromete hoy en día sus principios y no combate contra el pecado, no mueren al pecado, lo dejan reinar, lo dejan enseñarse porque tratan de agradar a los demás. Nunca haga el pecado por agradar a la gente. Hoy les decía a los muchachos del centro de rehabilitación en la primera reunión, hay como unos 20, 25 muchachos. Muchos de ustedes probaron su primer contacto con la droga por agradar a un amigo. Y ahora ustedes están en un centro de rehabilitación. ¿Y dónde están sus amigos? Si usted quiere seguir realmente a Jesús, tendrá que aceptar algo. Muchas veces seguir a Jesús implicará no agradar a los hombres. Jesús dijo: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. La cruz no es la suegra. Tome su cruz cada día y sígame. Perdone lo que voy a decir. Yo no quiero verme religioso. Mire, yo sé lo que es ser religioso. Yo crecí en un ambiente religioso, muy religioso, legalista. Y si algo odio es el legalismo. Pero la verdad se tiene que hablar. Hoy las fiestas de los creyentes se hacen pensando en agradar a los que no son creyentes. Hola, 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 hola.
Hoy los 15 años de las niñas de los creyentes se hacen pensando en agradar a sus amigos de la secu. Sí, bueno. Hoy las bodas de los creyentes se hacen pensando en agradar a los que no lo son. Y yo pregunto, ¿cuándo un no creyente ha hecho una fiesta y una boda que a ti te agrade? ¿Sí o no? Es que no, lo que pasa es que yo no quiero verme religioso. No, tú no te vas a ver religioso. Simplemente si te preguntan la razón, tú vas a decir, porque estas son mis convicciones. Hoy hay gente que maldice por congratularse con los amigos que maldicen, porque su intención es agradar a los hombres. Aleluya. Yo recuerdo cuando estuve un tiempo en el área de ventas, el tiempo que pasé, el consejo era: hay que llevarte a los clientes en la noche, en la tarde, para ir a un lugar, a un bar, y ofrecerles una copa o una borrachera para que quedes bien con ellos y te compren. Y yo decidí en aquella ocasión y dije: mira, yo no voy a ir a eso. Si yo no puedo trabajar contigo, está bien. Nomás que te pido que me des una oportunidad de demostrarte que yo no necesito embriagarme con mis clientes para ser un buen gerente de ventas. Porque a mí no me interesa quedar bien con terceros. A mí me interesa primeramente quedar bien con el Señor. Y ¿sabe una cosa? Dios me respaldó siempre y me los llevaba. ¿Qué vas a pedir tú, Paco? Un vaso de leche. ¿Pero por qué no tomas? Y era la oportunidad para testificarles mi fe. Y yo le decía: no quiero abrir puertas al enemigo. Mi padre fue un alcohólico y yo traigo en mi ADN esa situación. Y si yo le abro una puerta al enemigo, me voy a hacer un borracho. Y no le abro puertas. Y además ya les decía un montón de cosas. Y luego decía: y ahora vamos a orar por los alimentos. Inclinen su rostro. Y oraba con ellos. Y empezábamos a platicar. Y empezaban a decir: me das tanta confianza. Sí, porque el Espíritu da testimonio de nosotros. Nunca rompas su principio. Nunca ofendas a Dios por quedar bien con la gente. Porque la gente hoy está y mañana no está, pero Dios siempre va a estar. Pablo estaba consciente de eso. Esas personas con las cuales te congratulas, cuando tengas el problema no van a estar. Nunca caigas en pecado por congratularte con el mundo. La Biblia dice claramente que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Cuál debe ser tu prioridad? Tu prioridad número 1 es agradar a Dios. Segundo, agradar a tu familia. Tercero, si eres creyente, bendecir tu iglesia, a tus hermanos en la fe, y no ser una vergüenza para ellos. Porque hoy la iglesia está sufriendo por tantos malos testimonios. Hoy sufrimos, escuchamos los escándalos y sufrimos. La iglesia está en un sufrimiento porque alguien trató de agradar a los hombres estando en una posición de liderazgo y cayó. Y todos sufrimos la afrenta y la vergüenza. Porque no se trata de que alguien caiga, es la iglesia el que sufre, el cuerpo. Porque le dice que si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. ¿Sí? Se ha levantado a las 3 de la mañana y pegó en la esquina de la casa con el dedito chiquito
Y usted realmente, ¡ah! ¿Y por qué se agarra la cabeza si el golpe fue abajo? Porque si un miembro padece, todos padecemos. Si tú caes, yo padezco contigo. Si yo caigo, tú vas a padecer conmigo. Y antes de agradar al mundo, si por alguna razón queremos ser de bendición a la gente, agrada a tus hermanos en la fe. Porque a veces a los hermanos en la fe son los que más criticamos y juzgamos y no combatimos el pecado en el mundo. Hoy se señala tanto lo malo que hace la iglesia por los mismos cristianos, pero esos mismos que señalan lo malo que hace la iglesia no tienen el valor para señalarle al mundo su pecado. Y la iglesia sufre. Y después de eso vienen otras cosas como prioridad. Pero tu prioridad, mi prioridad es agradar al Señor, la familia, la iglesia de Cristo. Al final quedamos nosotros. Gálatas 1:10, mire lo que dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, bueno, es la 60. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice? Como diciendo, es imposible ser siervo de Dios tratando de agradar a la gente. No se puede servir a los dos. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como quien quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pero le doy una segunda cosa, el agrado. Diga conmigo, el agrado de terceros. Pero ahí le va esta, y esta es la que nos va a calar más. ¿Están listos? El autoagrado. El agrado a nosotros mismos muchas veces no nos permite combatir el pecado. No nos permite hacerlo morir, impedirle que reine, impedirle que se enseñoree de nosotros. ¿Y por qué? Porque el pecado es atractivo, el pecado es deleitoso, en cierta medida es gratificante, el pecado es agradable. Pero si no fuese así, no lo hiciera nadie. Y cuando nuestra prioridad no es agradar a Dios y es agradarnos a nosotros mismos, no vamos a combatir lo que a nuestra carne le agrada. No lo vamos a hacer morir. En ocasiones el problema por el cual no vencemos el pecado es porque hemos decidido agradarnos a nosotros mismos. A mí me impresiona la vida de Moisés. Quiero que veas conmigo en Hebreos 11:24 un poquito de la historia de Moisés. 2 versículos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A él le convenía llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés renunció a todo por el galardón que Dios le ofrecía. Y es que Moisés valoraba el galardón. ¿Qué es lo que hace que una persona renuncie a una posición de privilegio y escoge el maltrato y el vituperio en vez de cualquier deleite temporal que brinda el pecado y las riquezas? El valor que le dan al galardón. Pero si yo vivo para agradarme a mí mismo y no a aquel que da el galardón, terminaré cediendo. Busquemos el galardón, la recompensa de obedecer a Dios. Mire, hay cosas, hablando en el sentido terrenal, que nunca obtendrás si tú tratas de vivir agradándote toda la vida a ti mismo. Hablando en el sentido terrenal, hay cosas terrenales que no las vas a obtener si tienes la mentalidad de agradarte a ti mismo. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero adelgazar, ¿qué tienes que hacer con los tacos? Decirles que no. ¿Y tu carne se agrada? ¿Qué dice la carne? Yo no, yo quiero los del güero. Yo quiero los tacos Pilo. ¿Los han probado?
De esos tacos va a haber en el cielo. Pero si tú quieres controlar tu peso, tendrás que dejar de agradarte a ti mismo. La gente que hace disciplinas, que hace deportes, que hace competencias, deja de agradarse a sí mismo. A veces sacrifica a la familia, a veces sacrifica sus hobbies personales, su tiempo, y lo invierte para aquello que es provechoso, y aunque a veces no le agrada a sí mismo. Si por ejemplo tú tratas de agradarte a ti mismo, no te levantas temprano para ir a trabajar, porque es más chido quedarse acostado. Chido viene del griego hermoso, bonito, placentero. Es mejor. Dice la Biblia que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después trae fruto de justicia a aquellos que en ella hemos sido ejercitados. ¿Están conmigo? Ahora, si para cosas terrenales yo tengo en algunas ocasiones que dejar de agradarme a mí mismo, ¿qué será para las cosas celestiales? ¿Estamos pensando? Si para algo que perece, terrenal, temporal, a veces yo tengo que dejar de agradarme a mí mismo para poder lograrlo, ¿qué será para lo eterno? Y yo sé que Cristo ya lo compró, y sabe que Cristo lo compró. Sin Cristo no lo pudiéramos obtener nunca, pero esa parte que me toca hacer la tengo que hacer. Mire, quien vive solo para agradarse a sí mismo terminará desagradando a Dios, incluso a los que le rodean. El agrado de sí mismo es una manera egoísta de vivir. En algunos casos hay cosas que nos pueden alegrar que no son egoístas. Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas 2:20, mire las palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora Él estoy crucificado. La parte de estoy crucificado quiere decir que no es agradable estar crucificado, pero estoy crucificado con Cristo, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8:6-8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden, o los que viven agradando la carne no pueden agradar a Dios. Escuche bien, no sujetar mi carne es tomar la decisión de agradarme a mí mismo. Y por último, agradar a Dios debe ser nuestra prioridad. Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Juan 8:29-30, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Jesús les estaba diciendo: aunque a ustedes no les agrade, a mí lo que me importa es que mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo tomé la decisión de agradarlo a Él antes que a ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aunque a ustedes no les agrade, está bien, yo decido hacer lo que a mi Padre le agrada, porque mi prioridad es el Padre. ¿Para cuántos hoy dices: yo quiero que mi prioridad sea el Padre? Escuche, este mensaje es de salvación, no de condenación. Esto nos salva. Y el espíritu con el cual se lo estoy compartiendo es con el deseo ardiente y el deseo, anhelo en mi corazón, de que hagamos todo lo que está a nuestra parte. Obviamente separados del Señor no podemos hacer nada, pero la parte que me toca para vivir una vida que agrada al Señor. Porque la mejor adoración no es cantar. La mejor adoración es honrar a Dios con nuestra vida.